Listo. Siguiente pregunta. Un minuto para esta. Ok, Katy, listo. Eso. Bien. Atrapa el bollo coloco. Sí, sale un bollo partiendo la ventana mía. Ok. A ver cómo le fue. Mm. Ok, uy, fíjense, miren lo que está. Muy bien, chicos. Yo les dije que hoy se van a equivocar bastante, ¿verdad? No, no me dejo responder, dice José. Uy, José, dale. Como te dije, esto es de práctica, ¿ok? Esto es de práctica. Entre más hagas esto, más rápido vas a responder. Bien. Me equivoco porque quiero, dice Daniel. Vale, vale. Ey, no, ¿cómo es que la B, que no es la B de Bri que va? ¿Cómo que no va a ser la B de Bri? Ok. Me equivoco para que los otros suban de puesto. Gente que le pone el alma. Muy bien. Entonces, listo. Pónganle cuidado porque hoy 6 podio. Hoy 6 podio. Y el ganador, le voy a regalar una clase privada. Entonces, sí, hagamos. Para que no se dejen ganar, Bri. Para que no te dejen ganar, Bri. Listo. Entonces, ese va a ser para el podio de hoy. ¿Vale? De hecho, a los tres, al podio de hoy, o sea, los tres que estén en el podio, van a tener una clase privada conmigo. ¿Vale? ¿Por qué, ¿Por qué no hay podio cuando hacemos sociales? ¿Por qué no hay podio cuando hacemos sociales? Sí, sí hay podio. Sí hay podio cuando hacemos sociales. Vale, muy bien. Una salchipapa, profe. Ok, pues definamos esto. Vamos a definir esto como gente civilizada. Bien, vamos a definir esto sí, antes de continuar. A ver. Mm, espérense un momentico que cargue. Aquí, aquí. Salchipapa o clase privada. Bien, listo para el podio. Bueno, vamos. Obviamente, si escogen salchipapa, pues solamente se lo gana uno, porque pues claro, no puedo, no tengo para darle a los tres. Listo. A salchipapa o clase privada. Iba a coger salchipapa 2 veces. En cambio, si escogen clase privada, pues ahí sí les enseño a los tres. Hacemos una clase con los tres del podio. ¿Vale? Entonces hagamos eso. Decidan ustedes. Bien. Edit create launch. Bien. Listo, voten todos. Salchipapa, así se gasta más plata. Culé duro, no, pero si son tres, como ya da 20.000 cada una. Salchipapa da cuánto. Pues sí, es lo normal, son 20.000, con 20.000 quedas bien lleno. Una salchipapa de 25.000 por ahí, pues, uno queda ready.
20.000 es un desgranado, exactamente, sí. Yo me lleno con la de 50.000, jodas, Samu. Ni quien te salga a comer. Ok, va ganando la clase privada. Se los hubiera dicho y así no estaba de humilde equivocándome. Vale. Vale. Ahí, Katy con su pijama de Pikachu de la suerte, sí. Un día de esto lo vemos. Ok, bueno, ganaron las clases privadas. Excelente. Gente que quiere sacar un buen ITFES. Vale, entonces el podio de hoy va, porque sí, se lo ganan los tres. ¿Vale? Pero sí, otro día rifamos la salchipapa, ¿bien? De pronto para el torneo. Sí, para el torneo sí vamos a rifar salchipapa, ¿vale? Perfecto. Entonces, miren lo que pasa aquí. Mucha gente se equivocó ahora sí. Mucha gente se equivocó aquí. Entonces, mire, porque sí, es por un tema de lectura, ¿vale? Es un tema de lectura que hay que captar las ideas muy, pero muy rápido. Bien. Entonces, miren lo que pasa. Dice la pregunta. En un experimento se tomaron medidas de la variación del volumen. ¿Okay? Variación de volumen quiere decir que el volumen está cambiando. Variación significa cambio. Bien. Variación significa cambio. De un cubo de material elástico respecto a un volumen de referencia. Bien. De un cubo de material elástico respecto a su referencia. De su temperatura y de su presión a la que se sometía. Bien. Vale, entonces, el cubo se iba sometiendo a una temperatura y a una presión, y con esas dos variables se iba cambiando el volumen. ¿Vale? De un cubo de material elástico, de su temperatura y de su presión. O sea, se estaba midiendo la variación del volumen, bien, la temperatura y la presión a la que se sometía. Bien. Vale. Y de la presión a la que se sometía. O sea, ¿qué estaban midiendo? ¿Vale? O sea, ¿qué es lo que cambia? Eso es lo más difícil de aquí. Aquí lo que va cambiando es el volumen y la temperatura. Es lo que te dicen. Se iba tomando medidas de la variación del volumen y de su temperatura. ¿Okay? Esto es lo que están midiendo, ¿vale? Se está midiendo esto. Midiendo. ¿Vale? La temperatura, cómo cambia el volumen y la temperatura. Bien. Y ahora, ¿qué pasa con la presión? La presión viene siendo pues viene siendo algo que va variando, ¿vale? Va variando, pero no es lo que están midiendo. O sea, eso se está variando, se está cambiando, pero porque ellos lo están sometiendo a diferentes presiones. ¿Listo? Ellos mismos lo están variando. O sea, ellos no quieren medir la presión, porque la presión ya la saben. Ellos mismos colocan la presión. Entonces, la presión viene siendo, o sea, está midiendo volumen y temperatura, ¿sí? Bajo diferentes presiones. ¿Listo? Presiones. ¿Ok? O sea, ellos mismos están colocando los valores de presión y a partir de esa presión miden el volumen y la temperatura. ¿Ok? Entonces, ¿listo? Si lo quieren ver de otra forma, están midiendo volumen y temperatura a partir de diferentes presiones. ¿Okay? La presión la escogen ellos y a partir de ahí ellos miden el volumen y la temperatura. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, entonces, miren lo que dice la B. El comportamiento de la temperatura
y el volumen a diferentes presiones. Bien. Comportamiento. No, ellos no quieren ver cuál es su comportamiento. Ellos quieren ver su variación. Es diferente. ¿Ok? Es diferente. Si ellos quisieran hallar el comportamiento, solamente sería comportamiento. Viene siendo como subió o bajó. ¿Vale? O sea, sin medidas exactas. ¿Ok? Ese viene siendo comportamiento. Si tú quieres ver el comportamiento de algo, pues solamente dices si bajó o subió. Pero ahí en la gráfica quiere mirar es la variación, cómo cambia. Por eso es que hicieron varios experimentos. Por eso hicieron varios. Para ver cómo cambia bajo esas condiciones. ¿Listo? Entonces, comportamiento no. De hecho, el texto se lo dice. Ellos lo que querían era, bien, medir la variación. Bien, cómo cambia bajo diferentes condiciones. No solamente el comportamiento. Comportamiento viene siendo solamente, es decir, sube o baja, más nada. Entonces, en este caso no, ellos hicieron varios experimentos para ver cómo va cambiando. Bien. La C también dice comportamiento, ¿vale? Pero la C dice comportamiento de la temperatura con la presión a diferentes volúmenes. Bien. Y no, ¿vale? No, no es al revés. Ellos están diciendo que están midiendo, la C dice, están midiendo presión y temperatura a partir del volumen. Y no es así, es al revés. Es volumen y temperatura a partir de la presión que ellos le ponen. ¿Vale? Es a partir de diferentes presiones, no a partir de diferentes volúmenes. Porque el volumen es lo que ellos están midiendo. ¿Okay? Ellos no saben el volumen. Ellos no le colocan el volumen que ellos quieran. ¿Vale? El volumen depende de la presión que le están poniendo, no al revés. ¿Vale? Sí, eso es algo que se llama variable dependiente, variable independiente. ¿Ok? Si lo quieren ver de esa forma. Entonces, en este caso, el volumen y la temperatura dependen. ¿Okay? Dependen de la presión. Bien, y la presión es la independiente. ¿Vale? La independiente quiere decir que ellos colocan la presión que ellos quieran. Y a partir de esa presión va cambiando el volumen y la temperatura. Esa es otra forma de verla. Bien. Y la D dice, variación del volumen y la presión a diferentes temperaturas. Y no, no era así, ¿vale? La temperatura también la están midiendo a partir de la presión. ¿Ok? A partir de la presión cambia la temperatura. No al revés, no a partir de la temperatura cambia la presión. ¿Listo? Eso es lo que tocaba tener en cuenta, chicos. Entonces, fíjense que es un tema, pues, de haber entendido bien la situación, porque de lo contrario, esto se vuelve muy complicado. Y mucho más complicado si se hace con tiempo, porque claro, si yo les pongo 10 minutos, pues a lo mejor lo resuelven. A lo mejor lo hacen bien, si les doy 10 minutos, pero si te vas a demorar 10 minutos en el INFES para una sola pregunta, pues, como que no. Profe, el tiempo está corto. No, en realidad no, Brian. En realidad solamente necesitas práctica. Bien. En realidad, entre más hagas esto, más rápido vas a hacer. ¿Listo? Pero claro, yo les puedo dar 5 minutos, pero si se acostumbran así, cuando venga el INFES no les va a sobrar ni el tiempo. ¿Vale? Puedes ir respondiendo bien, pero si no te da tiempo, Yorinder. ¿Vale? Me estresa escuchar la respuesta de los demás y uno analizando. Sí, claro, eso también hace parte del entrenamiento, Mariana. Porque si el día de la prueba real te estresas por algo que pase, te estresa. Imagínate, yo creo que no hay nada que estrese más que el chico que está al lado tuyo se ponga a leer en voz alta.
O sea, o empieza a hacer estos, sí, a hablar, empieza a leer, pero no en voz alta, pero ni tampoco en voz bajita, sino que hay un sonido bien, bien molesto, ¿sí? Los chillidos así, eso estresa demasiado, entonces, sí, por eso es que también hay que entrenarse de esa forma, ¿vale? Por ejemplo, a Brian ya le pasó, me pasó el sábado pasado, sí, eso pasa, en serio, estresa demasiado, entonces, o que tenga gripa, sí, claro, eso también, sí, eso también, que, y entonces empiecen a sonarse la nariz y uno al lado leyendo. Entonces, sí, sí, en eso también hace parte del entrenamiento, ¿ok? De tanto hacer este ejercicio, ya uno pues aprende a manejar ese tipo de cosas. Me pare lo callo, dice Mariana. Multa por 5 años. No puede hacer IFE por 5 años. Por violenta. Sí, exactamente. Consejo, bueno, ya que lo mencionan, eviten problemas con la gente, en serio. ¿Vale? Ese día en Leadfest, evítense todos los problemas que puedan, porque si no, pues, sí, así tengas ganas de ir a callar al que está murmullando, mejor no lo hagan, ¿ok? Céntrense en lo suyo, intenten concentrarse, porque si no, van a perder tiempo. Eso es tiempo perdido y ese día deben aprovechar muy bien el tiempo. ¿Ok? No que se apareció el que te cae mal o no que apareció el chico que te gusta, les tocó el mismo salón, les tocó en el mismo colegio. Chicos, no piensen en nada ni en nadie ese día. Vayan a lo suyo y ya después hacen lo que quieran. ¿Vale? Y yo que murmullo mientras leo, dice Sara. Pues bueno, te aconsejo que no lo hagas, ¿ok? Te aconsejo que no lo hagas. Leer mentalmente es hasta mejor. Bien. Porque tú vas leyendo, murmullando, pero no puedes ir analizando lo que lees, ¿vale? Parecen viejitas rezando. Claro. Entonces sí. No les aconsejo, tampoco les aconsejo que lo hagan, porque si uno lee murmullando, pues uno lee todo de corrido, pero no se detiene a analizar. Mirar feo es mi pasión, lo miro como si quisiera matar y se calla. Vale, bien. Salió a presentar el ITFES y le aplicaron la definitiva. Yo solo me enfoco en beca para los Andes. Eso es, Diana. Nos vemos acá en los Andes. Bien. Perfecto, chicos. Entonces, fíjense que es un tema de lectura. Es un tema de lectura y de saber manejar algunas emociones, saber manejar el estrés, saber trabajar bajo esa presión tan grande. Bien. Eso es el ITFES. Es más lectura que cualquier otra cosa. Vale. Siguiente entonces. Siguiente. Vayan aprendiendo de los errores para que les vaya mejor. Siguiente. Un minuto para esta pregunta. Ok. Listo. A ver cómo le fue. Por fin una buena, dice Daniel. Ya le estás cogiendo el malí. Listo.
Ya le estás cogiendo el maní, Daniel. Esto, como les dije, es práctica. ¿Bien? Es práctica. Tú puedes saber mucho, tú puedes saber qué es la fricción, qué es la normal, qué es el empuje, qué es el peso. Tú te puedes saber todo eso. Pero si tú nunca hiciste este ejercicio de tiempo, pues no te va sobre el tiempo. Vas a estar bastante apurado. Así sea, así sepas mucho. Bien. Entonces, a ver cómo le fue. Ok, le fue mejor. Vale, ya le fue mejor. Listo. Un poquito mejor. Ok. A ver. Miren lo que pasa aquí, chicos. Les voy a, les voy a poner aquí. Sí, esto también, lo bueno de la física es que siempre está relacionado con cosas que uno ve en la vida real, ¿sí? Por ejemplo, este tema, es la fuerza esta fuerza que está experimentando el dinamómetro, la experimentamos mucho cuando vamos a playa. Listo, que cuando le preguntan, bueno, ¿uno por qué flota? ¿Uno por qué flota en la playa? ¿Sí? Obviamente es por la densidad, pero también por algo que se llama fuerza de empuje. La fuerza de empuje es literalmente el empuje que hace el agua hacia arriba, ¿vale? Hacia arriba, ¿vale? Entonces, algo es más denso si tiene más volumen. No, al revés, Daniel, es menos denso. Recuerda la fórmula. Densidad es masa sobre volumen. Densidad y volumen son inversos. Porque está dividiendo. Bien. Son inversos. Entre más volumen, menos densidad. Vale. Profe, ¿qué es la densidad? Es esto. Masa sobre volumen. Cuando ustedes le hablan de densidad, lo primero que se les debe venir a la mente es esto. Masa sobre volumen. ¿Listo? Masa sobre volumen. Bien. Pero bueno, en otra clase vamos a hablar más en detalle de eso. De la densidad, que solo preguntan mucho. Bien. Vale. Es que no sé el concepto. Sí, el concepto es eso, ¿vale? Masa sobre volumen. Esa es la definición de densidad. Obviamente, resumido, o sea, explicado de forma muy fácil, es eso, la masa entre el volumen. Eso es la densidad. Bien. Obviamente, hay otras cosas, pero lo vemos más en detalle en otra clase. Vale. Entonces, miren, en la situación 1, lo que está experimentando el dinamómetro es el peso. ¿Okay? Y recuerden que el peso siempre se dibuja hacia abajo en física. Es una fuerza que siempre se dibuja hacia abajo en física. Eso es el peso. ¿Vale? Entonces, eso es lo que hace que el resorte, el dinamómetro, baje. ¿Okay? Fíjense, eso es lo que bajó por causa del peso, ¿vale? Más nada. Aquí, en la situación 1 no está experimentando fricción, no está experimentando fuerza normal, no está experimentando fuerza de empuje porque pues no estaba sumergida. Solamente tiene el peso en la situación 1. Bien. ¿Vale? Ahora, pero fíjense que en la situación 2, el resorte, o sea, el dinamómetro subió, ya no se estiró tanto el dinamómetro. ¿Ok? No se estiró tanto. Eso es porque el agua lo empujó para arriba. ¿Listo? El agua fue lo que lo empujó para arriba. Y eso es el empuje. Por eso se llama empuje, porque es literalmente el agua empujándote hacia arriba, hacia la superficie. ¿Listo? Eso es. Por eso. Por eso es lo que dicen. ¿Cuál es la fuerza que hace que actúe esto? No puede ser el peso, porque si fuera el peso, entonces el peso lo que hace es estirarlo más hacia abajo. ¿Vale? Porque de nuevo, el peso siempre va hacia abajo. Entonces, en este caso, el peso no fue lo que hizo que el resorte se estirara menos. ¿Vale?
El resorte el peso hace que el resorte se estire más porque el peso va hacia abajo. ¿Vale? Bien. Sí. El peso se relaciona con la gravedad, sí, así es. El peso es la masa multiplicada por la gravedad. A ver, ¿qué otra marcaron? Bueno, un grupito marcó la A, la fricción, pero aquí no hay fricción, ¿vale? En la fricción es una fuerza que se opone al movimiento. ¿Okay? Es una fuerza que se opone al movimiento. Y aquí no se está moviendo nada, ¿vale? Aquí no hay una velocidad, no hay un movimiento, ¿vale? Aunque oye, listo. Esa es la fricción, no hay fuerza de fricción, ¿vale? Fricción o también se llama rozamiento, fricción o rozamiento. Porque literalmente esta fuerza solamente aparece cuando dos cosas se están rozando. ¿Listo? Por ejemplo, una superficie y aquí pues una masa. ¿Listo? Un cuerpo. ¿Bien? Un cuadrito. Entonces, si yo lo intento mover hacia acá, hacia la derecha, la fricción lo que hace es una fuerza en sentido contrario. Bien, ese es rozamiento. Por eso es que el rozamiento solamente aparece cuando hay movimiento, porque cuando hay movimiento, la fricción lo que hace es oponerse a ese movimiento. ¿Vale? Entonces, en este caso, como no hay movimiento, bien, no hay rozamiento. No hay rozamiento. Y la fuerza normal tampoco puede ser porque la fuerza normal es solamente cuando hay una superficie, cuando está apoyado en una superficie. ¿Okay? La fuerza normal, lo que es una fuerza perpendicular a la superficie. ¿Okay? Por eso en este caso es hacia arriba la normal. Perpendicular quiere decir que forma un ángulo de 90 grados. Bien. Esa es la fuerza normal. Pero esa solamente aparece cuando hay una superficie. Aquí como no hay una superficie sobre la que se está apoyando, entonces no puede haber normal. ¿Vale? No puede haber normal. Bueno, ahí Mariana consultó la definición. Yo solamente se la resumo como lo importante. ¿Vale? Entonces, si perpendicular es que forma un ángulo de 90 grados. En este caso, la normal es esa fuerza que forma 90 grados con la superficie. No se les vaya a olvidar eso. Y la fuerza de empuje, pues es la fuerza que interactúa con los cuerpos que se sumergen. ¿Listo? Porque sí, literalmente es que el agua te empuja hacia arriba. Por eso es que nosotros flotamos. Y por eso es que los barcos flotan. Por eso es que los buques estos que tienen masas increíbles, que tienen masas súper grandes, pueden flotar. No solamente por la densidad de los materiales. ¿Sí? No solamente por la densidad, es también por la fuerza de empuje que tiene el agua. Bien. Flotarán ustedes, yo entro y me ahogo. Vale. Profe, ¿la normal es lo mismo que la fuerza normal? Sí, sí, exactamente. La normal, ya uno sabe qué es la fuerza normal. Obviamente en un ámbito físico, en un contexto físico. ¿Vale? Bien. Vale. Yo descarté esa solo porque no sabía qué era. Pues sí, la verdad es que eso es lo segundo que mata a uno en el ITFES. Lo primero es la lectura. Si tú no lees bien, ya perdiste. Y lo siguiente, y lo otro es, especialmente en naturales, las palabras, ¿vale? Los términos. Si te colocan una palabrita que tú no sabes o de un tema que no viste, pues hasta ahí llegaste también. Así la pregunta sea fácil, así la pregunta sea boba,
Si tú no viste el concepto, si cuando te lo explicaron no le prestaste atención o simplemente nunca lo viste en el colegio, pues te la vas a pasar mal. Entonces, esas son las dos cosas que matan a uno en el ICFES, la lectura y, y los temas, ¿vale? Saber los temas, saber los conceptos. Bien, vale. Entonces ahí van aprendiendo cositas nuevas. Siguiente pregunta. Un minuto para resolver esta. Ok, vale, parece. Mucha gente se está quedando sin tiempo. Y como les dije, es por falta de práctica, ¿ok? Es por falta de práctica, entonces. Lo único que tienen que hacer es seguir asistiendo a las clases, seguir asistiendo a las clases, seguir siempre que hagamos esto. Por eso que casi todas las clases usamos quizzes, para que practiquen más. Solamente tienen que aprovecharlo. Vale. Dice. Me quedó mal otra vez. Ok. Bien. Marqué la D y se me marcó la C. Uy. Bien. Y profe, minuto y medio. Esto está muy sádico. Vale. Profe, en un minuto nada más seré la pregunta, dice Brian. Ok. Vale, vale. Entonces, sí. Entonces dice entonces. Con base en el modelo de equilibrio térmico planteado con anterioridad, ¿qué pasará si los dos recipientes se dejan aislados dentro de una caja de copor sellada a una temperatura intermedia entre la del agua caliente y la fría? Vale. Entonces, qué es lo que pasará? Ahí, pues ahí. Hay agua caliente y hay agua fría. Bien. Entonces, ¿qué pasa si se sella? Bien. Si se sella eso. Miren, aquí te lo dicen. El flujo del calor. El flujo de calor en este caso va de izquierda a derecha, o sea, del agua caliente al agua fría, porque esa es una ley de la termodinámica. Bien, esa es una ley de la termodinámica. Si el calor siempre fluye del más caliente al más frío, ¿vale? Siempre, eso es una ley de termodinámica y por eso es que, claro, si tú no sabías eso, te ibas a demorar mucho aquí. Es como les digo, si ustedes quieren aprovechar bien el tiempo, que les sobre bastante tiempo en el ITFES, es una combinación de práctica y también de teoría. ¿Vale? Los que no sabían eso, los que no se acordaban de que el calor siempre fluye del agua caliente al agua fría, pues obviamente se iban a demorar más, ¿vale? Más de un minuto. Entonces, por eso que, por ejemplo, la A aumentará únicamente la temperatura. Fíjense que eso empieza mal, ¿vale? Eso empieza mal. Aumentará únicamente la temperatura. Eso está mal. Del agua caliente. Ok. Entonces ya, eso es lo que yo hago mucho. Yo veo si empieza bien o empieza mal. Especialmente cuando las preguntas son muy largas, fíjense.
Lo que no les dio tiempo fue porque, obviamente, hay mucho texto. ¿Vale? Entonces, fíjense que para que se ahorren tiempo, vayan leyendo, vayan analizando todo lo que vayan leyendo. Por ejemplo, yo leí, aumentará únicamente la temperatura del agua caliente. Entonces, según mi análisis, eso está incorrecto. ¿Vale? No puede aumentar la temperatura del agua caliente, pues porque ese calor se va para el agua fría. ¿Vale? Entonces, eso es lo que pasa. Por ejemplo, la B, disminuirá la temperatura del agua caliente y la de la fría. Eso es también equivocado porque el agua caliente disminuye su temperatura y el agua fría aumenta. ¿Vale? Eso se llama flujo de calor. El calor está pasando de un punto a otro. ¿Vale? Entonces, por eso que la B también está mal. Uno tiene que bajar, mientras que uno baja su temperatura, el otro aumenta la temperatura. Bien. O sea, si los dos bajan al mismo tiempo, no se está cumpliendo la ley de la termodinámica. ¿Vale? No se está cumpliendo esa ley. ¿Vale? Y bueno, aunque eso podría pasar la B, bueno, aquí cabe aclarar algo. La B podría pasar, sí, de que ambos pierdan su temperatura. Pero eso no puede pasar si el sistema está cerrado. Si el sistema está cerrado, quiere decir que el calor solamente puede fluir entre ellos, entre el agua caliente y el agua fría. Si no estuviera sellado, entonces ese calor se puede ir a otro lado, se puede perder en el medio ambiente. ¿Okay? Se puede ir a otro cuerpo. Pero si la caja está cerrada, solamente puede haber interacción entre esos dos cuerpos de agua. ¿Vale? Entonces, eso pues sí, es una aclaración. Bien. Y la D dice, únicamente disminuirá únicamente la temperatura del agua fría. Eso está mal. Eso está mal porque el agua fría gana calor. ¿Vale? El agua fría gana calor, gana el calor que le está dando el agua caliente. ¿Listo? Porque el calor está fluyendo. Eso es lo que quiere decir flujo de calor. Está pasando de un punto a otro. Y siempre va del cuerpo caliente al frío. Eso es una ley de la termodinámica. Bien. Y dice la D, aumentará la temperatura del agua fría, eso está bien, porque el cuerpo con mayor temperatura siempre cede energía a los cuerpos con más fríos, bueno, a los cuerpos más fríos. Eso es, ¿vale? El calor es una energía para los que no lo saben. En este caso, el calor, energía, el calor es un tipo de energía, entonces, por eso le están diciendo, siempre ceda energía al que tiene menos. ¿Vale? Y eso era todo, entonces, fíjense, es una combinación entre bastante práctica y ahí te lo dicen, fíjate, ahí mismo te lo dicen. El flujo de calor va del agua caliente al agua fría. Ahí te lo están diciendo. ¿Vale? Las demás flechitas, fíjense que en la figura 1 hay varias flechitas, o sea que el calor se puede ir hacia arriba, hacia los lados, pero es porque no está cerrado el sistema, entonces el calor se puede ir para todos lados. Pero si está cerrado en una caja de icopores, como en la figura 2, solamente va a haber flujo entre ellos dos. Y en este caso, de lo caliente a lo frío, siempre. ¿Vale? Lo caliente a lo frío. Eso es una ley pues, de la termodinámica que toca saber. Listo, chicos. Vale. Entonces, ahora sí, viene la pregunta más difícil de hoy. Esto no es la pregunta más difícil, ¿ok? Entonces, para la pregunta más difícil de hoy van a tener 2 minutos. Y ya con eso terminamos. Y ya con eso nos vamos al Kahoot a estudiar inglés. Bien. No, pues gracias. Sí.
Hoy no te he escuchado decir, con ese tiempo me recorro toda Latinoamérica, Mariana. ¿Cuántos países has logrado visitar con un minuto? Ya más complicado, ¿verdad? Perfecto. Entonces, vamos para la última pregunta. Ya saben, lean bien, ¿ok? Lean muy bien. Intenten buscar la lógica y, bueno, intenten relacionar lo mejor posible la información que te dan, ¿vale? Aunque no te sepas el tema, ¿vale? Porque puede ser que no te sepas el tema. Si ustedes hacen una lectura bien, si comprenden todas las ideas que les está dando, les puede salir bien la pregunta. Así nunca hayas escuchado de lo que te están preguntando, que es algo que seguramente les va a pasar. Entonces, hagámosle. Ok. A ver qué pasa. A las manos de Dios. Ok. Yo diciéndoles que esta iba a ser la más difícil y fue donde mejor le fue. Ok, entonces fíjense, siguieron mi consejo de que lean bien, ¿vale? ¿No subestimaste? No, Daniel. Yo solamente le dije que era la más difícil. Y ya luego de haber practicado, pues sale súper fácil. Como les dije, no se asustaron porque me imagino que algunos se dijeron, uy, ¿qué es eso? Molaridad. Yo no tengo ni idea de qué es eso, ¿verdad? Porcentaje, peso, volumen. Entonces, como les dije, aunque nunca hayan escuchado eso en sus vidas, la pregunta puede salir muy fácil si leen bien, ¿vale? Descartándose llega la respuesta exactamente, Santiago, puede ser, ¿vale? Casi no, dice, la marqué por descarte, casi no entendí. Tal cual, entonces, ese es el consejo, chicos. No se dejen asustar porque el IFG es más lectura que cualquier otra cosa. Bien. Me subestimaron, de mí se burlaron y ahora. Pues sí, vale. Bien. Les dije. De hecho, esta es la pregunta más difícil que me encontré, ¿ok? O sea, en cuanto a teoría. En cuanto a teoría, esta fue la pregunta más difícil que encontré de esta prueba, que es una prueba INFE real. ¿Listo? En cuanto a teoría. Pero fíjense, si uno tiene buena práctica, si uno se entrena para responder con poco tiempo, fíjense, les puse preguntas en 1 minuto. Les coloco 2 minutos y ya se siente mucho más, se siente muchísimo más suave.
porque se están acostumbrando a marcar en 1 minuto. Lo cual, de nuevo, es una locura, sí, es una locura, pero es mejor acostumbrarse a responder en 1 minuto que acostumbrarse, pues, a marcar, a dudar de uno mismo y gastarse un montón de tiempo. ¿Vale? Entonces, sí, chicos, tal cual, era la B. Bien, fíjense, si uno lee bien, uno se da cuenta de que, por ejemplo, dice la A, porque miren lo que dice la A. Las disoluciones tienen un volumen diferente. Pues eso está mal. ¿Ok? Eso está mal. Tienen igual volumen. Fíjense, súper fácil de descartar. ¿Ok? Súper fácil de descartar la A. Bien. Dice la C. Dice la C. Porque la cantidad de moles son las mismas en las dos soluciones. De manera que la concentración no cambia. Ok. La cantidad de moles son las mismas. Bueno. Bien. La cantidad de moles son las mismas, de manera que la concentración no cambia. Bien. Entonces, fíjense, la C se contradice ella misma. ¿Listo? Dice que no son iguales. Dice que no son equivalentes, o sea, que no son iguales. Pero la explicación le dice que la cantidad de moles son las mismas, entonces no cambia. O sea, no son las mismas. Bien. No son las mismas, pero a la vez sí son las mismas. Entonces, nada, hay una contradicción muy grande aquí. ¿Listo? No tiene sentido. ¿Ok? No tiene sentido. Bien. Entonces, y dice la D, no, porque las disoluciones están preparadas con la misma sustancia, pero eso no tiene nada que ver. ¿Ok? No tiene nada que ver. ¿Vale? Entonces, sí, eso es lo que está pasando ahí. ¿Listo? Porque aquí lo que están midiendo son las concentraciones. La concentración no depende del tipo de sustancia. Fíjense, la concentración solamente depende de la masa y del volumen. No depende del tipo de sustancia, no depende si es una sustancia más densa o menos densa, no depende si es una sustancia con más o menor punto de ebullición. No depende de la sustancia, solamente depende de la masa y del volumen que haya. Entonces, la concentración no tiene que ver con el tipo de sustancia. ¿Vale? Entonces, sí. ¿Listo? Eso era todo. ¿Vale? Más nada. Aunque yo nunca les he explicado, aunque seguramente en su colegio tampoco les han explicado esto, que es molaridad y que esto de concentración, pues nada. Uno lo puede responder con buenas prácticas, entrenándose bien. Bien. O sea, una pregunta, si un mol son 200 gramos, cómo puede haber un mol en 100 mililitros? Ok, es que pasa lo siguiente. A ver, lo estás leyendo mal. Bien. Dice, la molaridad, esto se llama molaridad, la M. M significa molaridad. La molaridad es la masa de la sustancia en moles, ¿okay? En moles, sobre un litro de disolución, ¿vale? Sobre 1 litro de disolución por cada litro. Esa es la molaridad. Entonces, si yo tengo 1 molar, bien, eso es una concentración, 1 molar, quiere decir que tengo 1 mol por cada litro, ¿vale? 1 mol por cada litro. Eso es lo que significa tener 1 molar. 1 mol sobre 1 litro. Bien. Entonces, si yo hago la conversión, listo. 1 mol en este caso son 200 gramos. Bien. Y 1 litro son 1000 mililitros.
Ahí te lo dicen. Ni siquiera te lo tienes que saber de memoria. 1 litro son 1000 mililitros. ¿Vale? Y eso toca multiplicarlo por 100 por 100%, ¿vale? Para saber si es lo mismo para saber si es lo mismo en porcentaje, peso, volumen. Y aquí, pues, nada, fíjense, se cancelan ceros. Estos dos ceros se cancelan y este cero con este cero también se cancela. Quedaría 2 por 10%. Y eso es 20%. Entonces, fíjense que 1 molar es igual al 20%, ¿sí ven? A la concentración de 20%. Es lo mismo. Esta viene siendo como la forma legal. La forma legal, o sea, la forma en que lo hace alguien que sabe. Pero alguien que sabe leer se da cuenta de que hay incongruencias en las demás opciones. Bien. ¿Vale? Eso es. Vale. Ahí me lo explicaron, pero en el momento se me olvidó, claro. Entonces ahí te sirve para repasar. Ok. Entonces listo. Eso era todo. Bien. Entonces, bueno, repito, me están pidiendo que repita. Vale. La A no es porque dice que tienen un volumen diferente y eso está mal. Ahí mismo te dicen que tienen igual volumen. 100 mililitros, 100 mililitros. El volumen no es diferente. La C dice que no son equivalentes porque las moles son las mismas. Entonces la concentración no cambia. ¿Vale? Entonces, pues, ahí hay una, pues, incongruencia. ¿Vale? Y la D dice, no, porque las disoluciones están preparadas con la misma sustancia, pero la concentración no depende de la sustancia. ¿Ok? La concentración no depende si yo tengo agua y alcohol. La concentración solamente depende de la masa y del volumen. ¿Ok? De la masa y del volumen. Bien. Ah, lo de moralidad. Moralidad. Moralidad no es. Sí, moralidad no. Es molaridad. No moralidad, moralidad es moral, de la ética. Sí. Molaridad es de moles. Bien. No, aquí te lo dice. La molaridad es la masa de la sustancia en moles. ¿Okay? O sea, porque la masa se puede medir en gramos o en moles. Bien. Gramos o moles. Sobre 1 litro de disolución. Esa es la moralidad. Es una fórmula, ¿ok? Es solamente una fórmula. Molaridad es. La molaridad es moles entre volumen. Entre el volumen de la sustancia. Bien. Eso es la moralidad. Molaridad. Ya me hicieron decir moralidad otra vez. Molaridad. Okay. Eso es todo, chicos. Bien. Entonces sí, fíjense. Si son equivalentes, porque de acuerdo al valor de masa, un mol sobre litro equivale a 200 gramos entre 1000 litros, que sería el 20%. ¿Sí? ¿Qué es esto que les acabo de decir aquí? Un mol sobre litro es lo mismo que el 20%. Listo. Moralidad. Seba, yo me equivoqué en las primeras, pero era porque no leía bien. ¿Qué recomendación me das para corregir eso? Seguir leyendo, ¿vale? La lectura solamente se mejora haciendo esto, ¿vale? Entonces, no, toca que hagas más simulacros, ¿ok? Que hagas más simulacros y asistas a todas las clases. Eso es lo único que necesitan para que salgan bien en el ITFES. No necesitan más nada. Entonces, Dani, Mar
Y May, ok. Mar. Listo. Bien. Ok, ahí está Mar. Mar, primera vez que te veo en el podio, Mar. ¿De dónde eres, Mar? Sí, Mar, Dani sacaron todas bien, ok. Ah, es Mariana. Ah, Mayreth. Ah, Mayreth, ok. Vale, vale. Bien. Oh, no, espérense, espérense. ¿Es Mayreth o Mariana? Uy, me equivoqué. Bueno. Bueno, ya, ahora sí. Mayret es May. Ahora sí, uy. Se me reseteó el cerebro. Mayret, May y Mar es Mariana. Ahora sí, y Dan Infante. Ok, ahí José casi entra al podio. Listo. El atrapasueños yo soy Melanie. Roxanne. Roxanne, qué bonito nombre. Bien. Esa debe ser Mariana. Bueno, no, no sé. Roxanne, Esteban, Yorindel, Melissa. Ok. Excelente trabajo, chicos. Muy bien. Entonces, fíjense que hoy se equivocaron mucho. Hoy se equivocaron. Entonces, así es como se aprende, chicos, ¿vale? Ese debe ser, ese debe ser como la meta de todos ustedes al venir a esta clase. Es aprender cosas nuevas. Bien, de nada sirve venir a dar cosas que ya saben o